looking out a window on a beach and watching a woman walk a dog and how his heart goes out to her. And about 2 pages in, I get bored, and I have to watch a bioluminescent squid monster up on the shore to have some fun, to keep myself interested. But anyway, I went to grad school, and the deal I made with myself going to grad school was you can only go if you're in stealth mode, if you're in pirate mode, which is to say I wanted to sneak into grad school and steal all the craft tricks I could and bring them back to the genres I love. And so then I got out, started publishing. First novel was 2000, and it gets classed as literary fiction, but that's just because people don't know what to call it. It's a really weird book. It's got giant coyotes, it's got submarines in the desert, it's got a talking pot plant. It's got all kinds of weird stuff in it. And so I was never doing normal stuff, and people were always dying in fantastic, gory ways in my books. But my first novel that got called horror was Demon Theory in '06, and it was great to be pulling lucky awards in literary fiction, of course. But the trick is those don't translate to any kind of credibility in horror, because horror people don't care if I win some literary award. They shouldn't either, I don't think. So when I finally got out of stealth mode and started coming back to the genre I loved, I felt like I had started in 2000, I felt like I had to start all over again in 2006, if that makes sense. And also, early in my career, this is probably about my second book. Sorry, this is a long answer, Diego. Early in my career, I was doing book events, and people would ask me questions at the book events, not about the book, but about Native American culture, about issues of the politics of identity, about history, tragedy, all that stuff. And that to me is really insulting, because I'm glad they're interested in trying to be aware of stuff, but I don't like it when people use art as a lens onto a culture, I prefer them to get involved in the possibly entertaining aspects of the book. And so what I did in those early 2000s, or probably about 2005, 2006, I said, screw y'all, see if y'all can find the issues in these books. And I started writing about zombies and werewolves and slashers and haunted houses, just like challenging people who wanted me to be this kind of writer to find the stuff that they were looking for. Mm-hmm. And so then, for about a decade, I was two writers. I was over here on one track, doing all the genre stuff I loved, but I was still publishing what people call literary novels on the other track. And finally, in 2016, with Mestiza, it might be up here somewhere, I finally was able to bring my two sides of myself back together and braid them, because this was a novel that dealt with werewolves, but it did it in a form which is, I don't know, it comes more from literary fiction, I think. And so I was just able to do the things I love. And that's really all I wanted to do, was the things I love. I think that's all any writer wants to do, really. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es mi primera visita a Europa y estoy encantado. Gracias de verdad por estar aquí. Encima estoy en un festival que me parece fantástico, o sea que maravilloso. Gracias por estar aquí y a todos los que habéis acudido. Y efectivamente, mi primera novela de género es de 2006. La primera novela que se publicó mía fue del 2000, la primera de género de 2006. Y como la mayoría de los escritores, yo era un voraz lector cuando era pequeño. Me leía todo lo que podía, desde Conan el Bárbaro hasta Stephen King, hasta los relatos de terror, todo lo que me pareciera que daba miedo, que era emocionante, que tenía ciencia ficción, pues todo eso lo devoraba. Pero por desgracia acabé por accidente en un programa de escritura creativa, de escritura literaria. Y allí pues no aceptaban en aquella época, en los primeros años 90, no se veía con muy buenos ojos lo que es la literatura de género. Así que me encontré con que entre los muchos ejercicios que me ponía, pues estaba a tratar de imitar, por ejemplo, el estilo de Anton Chekhov, y eso es lo que hice durante una temporada. Y claro, empezaba a escribir un relato, que estaba el fulano sentado en una casa en la playa, y miraba por la ventana, y junto a la orilla está paseando una mujer con el perro. Las dos páginas estaba aburridísimo, y en la orilla aparecía un monstruo bioluminiscente, y ya empezaba a contar las historias que realmente me interesaban a mí. Eso es lo que me llamaba más la
atención. Pero como vi que tenía una carrera en lo que es la ficción literaria, si queréis, no la de género, decidí que iba a aprovechar la educación superior que se me estaba brindando, la educación que tenía por formar parte de este programa, para meterme en modo pirata, meterme en modo ninja o en modo sigilo, si queréis, y tratar de robar todas las herramientas que pudiera de lo que se considera la ficción literaria y llevármelas de vuelta al género, que es lo que realmente me gusta. Mi primera novela del 2000 es eminentemente literaria, me valió varios premios. Es un libro bastante raro, de todas formas, poblado por coyotes, por submarinos en el desierto, por una planta de cáñamo parlanchina, en fin, hay una serie de asesinatos como mogollón de sangre y vísceras, pero se consideraba todavía como ficción literaria. En 2006 conseguí por fin volver a publicar en género, que es lo que quería, y me fui repartiendo un poco entre las dos cosas, la ficción literaria y la literatura de género, que es lo que conseguí empezar a publicar en el 2006. No me preocupaba demasiado lo que había ocurrido hasta entonces, pero en 2006 conseguí publicar la primera novela de género porque estaba ya harto de ir en modo sigilo. Estaba harto de tener que fingir que era quien no era, y dije, mira, ¿sabes qué? Que me vuelvo al género, que es lo que me mola. Y ahí es donde empecé a publicar las novelas de género. Eso me supuso, empezar una especie de carrera dual o dividirme en dos caminos. Al principio de mi carrera, en los eventos literarios a los que acudía, me hacían una cosa que me molestaba muchísimo, y es que las preguntas no tenían que ver con el contenido de los libros, sino con la cultura a la que pertenezco, sino con el hecho de que soy un nativo americano. Y me preguntaban acerca de la identidad, y me preguntaban acerca de las tragedias que han vivido mi pueblo. Y a mí eso me parecía insultante, sinceramente, porque estaban haciendo algo que no me gusta en absoluto. Estaban utilizando el arte como lupa para fijarse en una cultura. No estaban prestando atención a mi libro, sino que estaban utilizando mi libro como excusa. Y eso me molestaba mucho. Por eso, a partir del 2005-2006, dije, mira, ¿sabéis qué? Para que hagáis eso, que os den, voy a escribir de lo que me dé la gana. Y a partir del 2005-2006 empecé a incluir slashers, o sea, estos asesinos así con mogollón de sangre y cosas por el estilo, hombres lobo y zombies en mis novelas. Y eso es lo que me llevó a esa carrera en doble, esa vía doble que os describía antes. Por una parte, seguía escribiendo ficción literaria de alto nivel, y por otra, escribía literatura de género. Hasta que, 10 años después de empezar ese camino doble, mis caminos se volvieron a entrecruzar gracias a Mestizos, que fue el primer libro que me permitió volver a coser mis dos mitades, volver a unirlas. Era un libro, o es un libro, sobre hombres lobo, pero escrito con un estilo que se considera mucho más literario. Y eso es lo que he estado haciendo desde entonces, seguir escribiendo de los temas que me gustan y haciéndolo con las herramientas que aprendí mientras estaba en modo sigilo. There's some of y'all out there checking his work. ¿Alguien comprueba la veracidad de la traducción? Aplaudiendo a Diego cuando acaba de... Rápidamente, es curioso, pero lo que acabas de contar tiene un cierto paralelismo con la carrera de otro autor contemporáneo tuyo, como Paul Templey, que empezó también haciendo una ficción que no era estrictamente fantástica, una ficción policíaca, y luego salió del armario literariamente hablando. A mí me gustaría que nos contaras brevemente si hubo algún artículo o algo que leíste sobre ti, algo que alguien te dijo que hizo clic y dijiste, bueno, se acabó, porque esto que acabas de contar es muy interesante, ¿no? Para hablar de mí, de mi cultura y de lo que yo soy, puedo usar el género perfectamente. You know, well, no, thank you for the comparison to Grady. Grady's an amazing writer. I wish I could have Grady's career, you know? But, you know, the issue I always had with the market or the critical establishment calling me an American Indian author or a Native American writer is that anytime you let people put an adjective like that in front of your name, that's basically a handle that they can use to pick you up and put you on a shelf and not have to deal with you anymore. And my model for this was Louise Erdrich. Some of y'all may know her. She's amazing. Her first novel, Love Medicine, was 81. She's done so many since then, won the Pulitzer, a lot of other awards. But she had that problem early in her career as well. People were trying to call her a Native American author.
And she resisted that. She said, I'm just a writer. I happen to be Native American, but I'm just a writer. And I thought that was the way to go. So I just tried to do that. As for whether there was a particular, I don't know, article or response or anything that triggered me in that direction, I don't think there was. There was a woman who triggered me in a different way. I was doing a reading down in Austin, Texas in about 2001, maybe 2002, and this woman raised her hand and said, why is there so much vomiting in your books? And so I tried to give her an answer. I'm like, well, you know, it's gross. People want to throw up, whatever. And so I moved on and answered another question. And then she raised her hand again, and I thought, wow, she's a devoted reader. And I came back to her, and she said, what about all the vomiting? And she did this about 4 or 5 times. And finally, the staff had to come remove her, you know? But the result of that was, you know, I've done 30 books, and every time that somebody starts to get that dry heat gag feeling, that woman raises their hand in my head. You know? It's really weird. Pues sí, al principio de mi carrera, efectivamente, como os comentaba, me ponían siempre la etiqueta de indio americano, de nativo americano. Si dejas que te pongan esa especie de asa o de etiqueta, te colocan en una estantería y ya se olvidan de ti porque ya te han clasificado y punto. Y yo quería seguir el ejemplo de Louise Erdrich, que es una escritora que empezó a publicar en los años 80, hacia el 80, 81, que ha escrito un montón de libros desde entonces y que al principio de su carrera vio cómo le trataban de poner la etiqueta de autora nativa americana y se resistió a ello, lo rechazó, dijo, de eso nada, porque yo soy mucho más que eso, soy una escritora. Sí, soy nativa americana, pero soy escritora en primer lugar. Y eso es lo mismo que yo trato de hacer en mi carrera y con mi vida. Si hay algún artículo, algo que me provocara una respuesta en ese sentido, pues la verdad es que no creo, no hubo un momento en el que algo sucediera que me hiciera replanteármelo. Sí hubo un incidente con una lectora en una lectura en Austin, Texas, en 2001, 2002 más o menos, en que estábamos bueno, pues haciendo una lectura de mi obra y de repente levanta la mano y quiere hacer una pregunta. Digo que me haga la pregunta y me dice, ¿por qué se vomita tanto en tus obras? Digo, no sé, la gente come, se siente mal, yo qué sé, lo que le pase. Vale. Y a cabo de un rato vuelve a levantar la mano para hacer una pregunta y vuelve a decir, ¿y por qué vomita tanto la gente en tus obras? Y yo dije, no sé, un acto reflejo, tienen arcadas, no sé qué es lo que pasará. Y lo hizo como 4 o 5 veces hasta que la seguridad del evento pues se la llevó. He escrito 30 libros más o menos y desde entonces, cada vez que voy a describir a un personaje que tiene arcadas, veo a aquella mujer levantando la mano. Hay un aspecto de tu, no sé si llamarlo el proceso creativo, luego del resultado de los libros de los que estamos hablando aquí, ¿vale? De estos 3 libros. Y una constante, ¿vale? Yo creo que es partir de un tropo, de un lugar común del género, de una estructura, ¿vale? De un subgénero, para luego no deconstruirlo, pero ir hacia un lugar que el lector no espera. O sea, el Mestizos es una road movie y es una historia de hombres lobo con todas las convenciones de hombres lobo, la maldición, la carga, la tradición familiar, etc. El único indio bueno, si alguien que lo ha leído sabrá que es un libro muy difícil de evaluar sin spoilers, pero bueno, es una venganza sobrenatural, ¿vale? Unas personas que cometen un acto criminal y son perseguidas uno a uno. Y La noche de los maniquíes es un slasher sobrenatural. Todos empiezan con una situación que todos hemos visto en películas, casi más del cine, diría que la literatura. Y luego van, de repente hay un punto de giro, porque no hay un dio bueno, en la primera parte hay un punto de giro que deconstruye la historia. Sigue siendo una historia de terror, es una cosa picante de Graham Jones, deconstruye el subgénero, pero para seguir en el género. Y me gustaría que nos hablases de ese proceso en el cual tienes esa idea, y esa idea recuerda a muchas películas, a muchos libros, pero luego de repente va hacia otro lugar. Yeah, the question is, why or how do I take the tropes and subvert them or deconstruct them? You know, I see genre. Well, I guess I started out with conventions and tropes, right? The difference in conventions and tropes, it took me like 25 years to figure this out, but a convention is the contract between the reader and the writer that
I'm going to supply you with this type of depth, with this type of character. I'm going to supply these 6 things. That's why they come to this genre, because they expect, in a werewolf story, they expect a transformation. So that's a convention. You have to deliver that transformation. A trope is shorthand between the writer and the reader. It's at the front of a slasher, when you see a high school girl bopping home from school in a poodle skirt carrying books like this held to her chest, you know that's the final girl. That's like a shorthand, that's the final girl. Look, she's studious. Look, she wears a long 1950s dress, that kind of stuff. I do like to, you're right, I do like to start out with a genre that people think they know and then do something different with it. Really, you know, I see genre as like Houdini in a glass box filled with water. Houdini's wrapped in chains, and I think my job is to figure out how to manipulate those chains or those locks such that this genre can breathe and get out, you know? And that's what I'm always trying to do is, yes, start in the familiar and go into the unfamiliar, into the unexpected. And it's to me, it's a way of, it's not about making the familiar unfamiliar quiet for me. It's about, I believe in the genre so much that I want it to have a much longer life. And it can't have a longer life if it's tied up like this in a glass box full of water. It can only have that longer life if I figure out how to pick the lock and let it out. And so that's what I'm always doing with my pen. I'm trying to pick that lock so that genre can get out a little bit and have some fun and do things that nobody knew it could do, you know? Because I think there's so much more potential within every genre than we realize, because we've been doing it the same way over and over and over. But there's a lot of wiggle room. There's enough wiggle room to escape those chains, I think. La diferencia entre una convención y un tropo es algo que he tardado 25 años en comprender y que creo que ya sé formular. Básicamente una convención es un contrato entre el lector y el escritor. El lector espera que el escritor, que el novelista, le proporcione una serie de elementos con los que cuenta al saber que va a leer un determinado tipo de libro. Por ejemplo, que va a haber un determinado tipo de personajes o que se van a encontrar en un determinado tipo de situaciones. Si es un libro sobre un hombre lobo, lógicamente el lector lo que espera es como mínimo una transformación. Eso sería una convención. Y un tropo, para mí, es como una especie de atajo, como una especie de taquigrafía hasta cierto punto para transmitir un mensaje rápido. Si tú estás leyendo una novela, viendo una peli o lo que sea, y ves que es una historia de terror y que la primera escena te muestra a una chica que va con su minifalda, con la coleta, el puñado de libros así agarrados, apretados contra el pecho, caminando, sabes que esa va a ser la last final girl, la última superviviente, porque lleva un estilo de los años 50 y demás, y por eso que estás esperando. Simplemente con 4 pinceladas hay una especie de atajo que permite que entiendas de qué estás, que el lector entienda de qué se le está hablando, que es lo que se le está ofreciendo. Yo creo, me veo un poco como Houdini. ¿Sabéis el número de Houdini? En el que lo tiran dentro de un tanque lleno de agua y está atado con cadenas, ¿vale? De lo que se trata es de poder abrir los candados que le atan y que pueda respirar. Eso es lo que intento hacer con el género. Intento lograr romper esas cadenas o abrir esos candados para que el género pueda respirar. Y para eso lo que hago es, empezando con algo desconocido y familiar, trato de llevar al lector hacia algo desconocido o inesperado. No se trata de hacer que lo desconocido se convierta en algo habitual. Se trata de que el género pueda respirar. Me gusta tanto el género, tengo tantas ganas de que siga vivo, que hago todo lo posible para que no siga encerrado, metido bajo el agua, a punto de ahogarse. Lo que yo intento es abrir los candados, utilizar un bolígrafo como si fuera una ganzúa que me permita abrir esos candados, que se suelten las cadenas y que y que el género pueda respirar. Saber que el género puede hacer muchas más cosas, que tienen el potencial para seguir adelante. Creo que ese potencial lo tienen todos los géneros, no solo uno u otro. Creo que todos pueden contar con muchas más capas, con muchos más niveles, con muchas más capacidades que les permitan abrir esas cadenas, salir, respirar y seguir creciendo. Hay un tema, bueno, te voy a preguntar primero, no quería que me vas a preguntar, ¿qué pasa con los ciervos? ¿Hay algo de especial importancia en tu formación adolescente y tal con los ciervos? Porque realmente son un elemento en el único digo bueno que no parece escogido desde luego al azar, parece que hay una relación, una conexión
personal con lo que significa. Yeah, why deer? Why not the deer, Stephen? That's the question. And elk. You know, I mean, part of it is I've been out in the field after elk and deer since I was 12 years old. And so I've always been shooting and missing, and I've always been getting outsmarted by these big animals who are so much more capable than we think they are. And they taste so good too. But, you know, really the reason, I guess I can say two reasons why deer. The first is one of my deepest, most fundamental fears is of a person with an animal head. That shakes me to my core. I think that's why I wrote Mongols, actually. And, you know, I wrote Mongols, published it, and I was talking to my mom about 2 years after it came out. She had me when she was, 15, 16? And so I'm in a little crib in the back room of some house, and when she was 12 years old, so just like 3 years ago, she had gotten a big old German Shepherd named Sandy. And that was her best friend in the world. And then suddenly here's this baby on the scene, me, that is laying in this crib, and I'm competition. And so my mom says over and over, she came back in there to that room to check on me, and that dog would be up on the side of the crib with its face over me, growling, you know, like threatening me, like you better go somewhere else. And I think that to analyze myself, I guess, just as a baby, looking up into the space where I expected my mother to be and seeing a dog head, I think that instilled something in me, you know, that I will never get away from. But as for why deer and elk specifically, my mom's father, whom I never met, he was dead by the time I was born. He was a big-time hunter, and he actually died coming back from a hunting trip in Colorado. And one of the relics of his life that my mom had was a deer he had shot that was mounted on the wall, just the head, the rack. And that kind of became a totem for me. Like, it was really important to me to always have that deer in my room where I could see it, because I was so sure that if I could not see that deer, then I was going to be walking down the hall and it was going to be standing there with a human body and a deer head, you know? And so I like to keep my eye on it all the time. And I had so many nightmares about that deer, but I couldn't look away from it. And one night I was having a terrible, terrible nightmare about it. It was that the world was ending. Like, these 4 black spikes of lightning struck down all 4 corners of the sky, and this deer walked out of the house. It was a person with a deer head, and everything was ending. And I finally was able to fight up from that dream, and that deer had fallen off the wall into bed with me, you know? And so that scarred me really deeply, and I'm still working through that, I suspect. But yeah, that's why deer and elk, I think. And maybe it's also that most of my books were set in the West. And out in the West, we got these big horned animals all over the place, you know? They're on the side of the road dead, they're running through your yard, they're everywhere. So they're just part of life where I live. ¿Por qué el ciervo, que es el término que tenemos en castellano? Pues es que en inglés hay deer y elk. Bueno, son animales que son relativamente parecidos, cambian de tamaño, son especies semejantes y han seguido una constante de mi vida. Desde que tenía 12 años aprendí a disparar y me dedicaba a ir por ahí haciendo un poco el café, cargándome alguno que otro. Encima la carne está buenísima, pero a lo que iba. Yo creo que forma parte de uno de mis miedos fundamentales, uno de mis grandes terrores, uno que realmente me deja estremecido hasta lo más profundo de mi ser, es imaginarme a un ser humano con cabeza de animal. Eso es algo que llevo grabado muy adentro. Mi madre me tuvo cuando era muy jovencita, debía tener unos 15, 16 años más o menos, y yo estaba en casa siempre metido en una cuna cuando era bebé. Y resulta que mi madre le habían regalado, o se había hecho con un pastor alemán cuando tenía 12 años, es decir, solo 3 años más o menos o 4 antes de que yo naciera. Y el pastor alemán se llamaba Shandy. Y era el mejor amigo de mi madre hasta que aparecí yo. Y yo era la competencia, claro. Y el animal no acaba de entender qué es lo que ocurría. Entonces mi madre me cuenta que cada 2 por 3 entraba a una habitación para ver cómo estaba yo y qué es lo que pasaba, y que siempre se encontraba al perro allí asomado, metiendo el hocico en la cuna y mirándome. Y yo creo, con actitud un tanto amenazadora, y yo creo, y aquí me estoy psicoanalizando un poco, que eso forma parte de uno de mis miedos más atávicos, más profundos, porque en el
espacio en el que yo esperaba encontrar la cara de mi madre, en realidad estaba la cabeza de un perro que me estaba mirando con malos ojos. Y me parece que eso se ha quedado conmigo de alguna manera. Encima, mi abuelo, por parte materna, era un extraordinario cazador. Yo no le llegué a conocerle, se murió antes de que yo naciera, pero resulta que después de un viaje de caza en Colorado, de una partida de caza en Colorado, uno de los recuerdos que le dejó a mi madre, una de las cosas de familia que tenemos de él, era la cabeza disecada de un ciervo. Y para mí se convirtió en una especie de tótem, una figura totémica. Yo tenía que tener ese bicho en la habitación, donde pudiera echarle un ojo porque no me fiaba nada. Aquel animal, aquella cabeza de ciervo disecado, si no estaba colgada en mi habitación, estaba convencido de que cuando yo saliera de mi cuarto me iba a encontrar en el pasillo a un ser humano con la cabeza del dichoso ciervo. Dije que de eso nada, que le tenía que echar un ojo, que aquello, imposible tenerlo lejos de mí. Claro, la cantidad de pesadillas que tuve con la dichosa cabeza de ciervo fue, no podéis ni llegar a imaginar, pero al mismo tiempo no podía alejarme de esa cabeza. Y recuerdo una especialmente vívida y especialmente dura, una pesadilla en la que el mundo se acababa básicamente. De repente el cielo se volvía negro, empezaban a surgir una especie de zarcillos y cosas por el estilo, y el que se cargaba todo era un ser humano con cabeza de ciervo. Realmente me dejó, asustadísimo. Tanto es así que me desperté entre sudores y de repente me encuentro con que el puñetero bicho se había caído de la pared y estaba en la cama conmigo. Imaginaos. Eso me dejó una cicatriz de la que todavía no me he curado del todo. La herida es muy profunda y no he sido capaz de recuperarme de ella. Además, hay que tener en cuenta también una cosa en lo relativo a los ciervos. Es que vivo en el oeste americano y allí hay ciervos en todas partes. Sales al patio de casa y ahí pasa un ciervo. Vas por la carretera y por ahí pasa un ciervo. Forman parte de la vida y son un elemento cotidiano en el lugar donde resido. Hay que decir que la cubierta española del único indio bueno es mucho más fiel que la cubierta original, esta pesadilla, porque en la cubierta original salieron unos cuernos, unas astas, y en la cubierta española tenemos a la mujer, al cuerpo humano con cabeza de ciervo, es mucho más fiel. No sé el proceso, ¿aprobaste esa cubierta? ¿Te gustó más que la original, menos? Probably, hopefully my publisher doesn't see this, but I like this one more. What happened with that cover was, with the American cover, is that about 6 months before publication, they sent me the cover, and it was pretty much as it is now, if y'all have seen it, like that deer, that elk from the side with the black background and everything. It's a neat design, and that's what I told them. I said, hey, that's a really neat design. However, they had not used a caribou. They had not used an elk. They had used a caribou instead. And I said, haha, that's really funny, but I can't change the book to be a caribou book. It's got to be an elk book. You know, it's going to take too much rewriting. And they were like, and they were like, haha, Steven. And so then, like 3 days before publication, they sent that same cover to me again for final approval. And I said, well, you know, it's still got that caribou problem. And they said, what? And I said, yes, that's actually a caribou. And they said, we thought you were joking. I don't know why I would joke about something that important. But they were already locked in at that point. Because of all the various levels of approval a cover has to go through, they couldn't ram a new cover through marketing and retailers and all that stuff. Before it got finalized, they said, we're locked with this cover. And they said, really, what's the difference in a caribou and an elk? And I said, it's a big difference. They're both big deer with big racks, but it's completely different racks. They have completely different lifestyles. Caribou migrate across the continent. It's just so different. They live in different parts of the continent. And so I was just pulling my hair. I'm like, should we cancel this book? Because I can't have a caribou on the cover. But they said, wait, we'll see what we can do. And so this took, I do not know how many emails back and forth with the graphic design people, with the art department. But slowly, with Photoshop, they flattened the paddles on those caribou antlers into points.
and then it was shaped like a really malformed caribou rack. And so I kept sending them pictures of the elk and saying, you see, this is how elk horns go. The brow tines go like this, and the ear looks like this, and the slope of the face is like that, and everything. And they kept saying, nobody's gonna know, nobody cares about this. And I kept saying, my whole family is hunters. They are gonna make endless fun of me for this. And it's true, they do make fun of me for it. But finally, they got it to where it is now. It's a very cool designed cover, but it's not an elk. And actually, let's see, before the paperback came out, a few months before the paperback came out, my agent told me that the publisher had said, we got some really exciting news for the trade paperback. And I was so excited because I thought, new cover, you know, maybe an elk. But it wasn't that. It was like some placement in a store or something, which was exciting, but it wasn't an elk, you know. But it's weird that that's probably been my book that's gone the farthest, and it's the book of mine that has the oddest cover, you know. So it's weird. You don't get to pick what goes where, of course. And I'm just happy people read it in spite of the caribou elk. You know? No era ciervo, era alce. El caso es que me encanta la portada española. Espero que mi editorial en Estados Unidos no se cabree o que no vea esto, por lo menos. Y es que tuvimos un problema con la portada de la edición americana original de Solo los Indios. Solo los Indios, es el único indio bueno, perdón. 6 meses antes de la publicación me mandaron la portada prácticamente como está ahora. Y me la mandaron y dije, no, si el diseño es chulísimo, está genial, pero es que lo que habéis puesto aquí no es un alce, es un caribú. Así que habrá que cambiar el caribú. Y me dijeron, jajaja, qué bueno el chiste, qué bien está esto, genial. Y cuando me mandan los primeros ejemplares para ver qué tal está esto, ya cuando estábamos prácticamente para ir a imprenta, digo, oye, muy bien todo, pero que no habéis cambiado el caribú por un alce. Me decían, pero ¿en serio? Pensábamos que estabas de coña, que no era nada importante. ¿Cómo no es importante? Para mí es importantísimo. Ostras, pues esto ya ha pasado por aprobación de marketing, ya está listo para la distribución, lo tenemos todo, está prácticamente acabado, no vamos a poder cambiar la imagen. Y yo le decía, ya, me parece muy bien, pero es que es un caribú, no es un alce, y yo lo que quiero es que haya un alce. Y me decían, pero si da igual. Y decía, mira, el alce tiene un determinado tipo de cuerno que es mucho más puntiagudo, que tiene una forma distinta, el caribú vive en una zona distinta del continente, migran, tiene una alimentación diferente también, y lo que has puesto aquí es un caribú, y yo lo que quiero es un alce, así que no puede ser. Total, que me dijeron, bueno, pues el caribú va a tener que quedarse, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y tras ir intercambiando centenares de correos electrónicos, fueron poco a poco utilizando Photoshop para ir atenuando los cuernos, para ir dándole una forma más redondeada, con lo cual parecía un caribú con cuernos deformes y no un alce, y seguían dándole una y otra vez. Me decían, pero mira, y al final estaban pues me decían, pero ¿qué más da? Si no es importante, si nadie se va a enterar, ¿tú crees que alguien sabe diferenciar entre el caribú y un alce? Y yo decía, pues sí, mi familia, que son todos cazadores, y como salga el libro con esta portada, el cachondeo, vamos, va a ser épico, y lo sigue siendo, por cierto. El caso es que no conseguí que hicieran más que esa modificación en Photoshop y que el alce, no alce, fuera el que estuviera en la portada. Pero cuando por fin salió la edición de bolsillo, me escribe mi agente y me dice, tengo una noticia fantástica. Yo, cambia la portada. Y no, era que habían conseguido por contrato que se colocara el libro de bolsillo en un lugar determinado de la tienda donde tenía más, vamos, de las librerías, donde tenía más visibilidad. Y es verdad, era una noticia muy buena, muy emocionante, no al nivel alce, pero era una buena noticia. Es de mis libros el que ha llegado más lejos. Pero es el que tiene la portada más rara, y cada vez que la veo no puedo dejar de pensar, sí, lo que quieras, pero es un caribú, no Vale, hay una pregunta que no quiero que nos escapemos, ¿vale? Siguiendo como hablaba antes de tu condición de profesor de escritura creativa, ¿vale? Inglés y tal, y me gustaría que nos hablaras de cómo, si es que lo haces, introduces la tradición fantástica, o de la literatura fantástica en tus clases, es que lo haces, porque por ejemplo, en España
es realmente una misión titánica introducir nociones de, no ya de fantástico, de literatura de género en los programas educativos. I do. How do I talk about genre literature in my fiction courses at university? You know, 10 years ago, what is this, 2022? Probably 12 years ago, I guess. For a while then, on my syllabi, I always had, as one of the first requirements for the course, I would tell students on day one, you're going to write a genre story for this course. It doesn't have to, it can be horror, it can be fantasy, it can be science fiction, but it's going to be a pirate story, it's going to be a space monster story, it's going to be a giant worm story. And there'd always be a few hands that go up, and they would say, really? We have to do that? And I would say, you have to, or you fail the class. And they would get up and walk out. I'd lose about a third of the class every time I made that requirement. And then I did it one semester, and nobody left. And so the next semester, I took it off completely. And from that point on, about 10, 11 years ago, almost every single story people turn into me is genre. And there's been a big change in what the students want. It's not what the teachers, the academy wants. The academy still wants us to write boring stories, you know? But the students don't want boring stories. They don't want to be involved in boring stories. They want stories that are meaningful, but they also want stories that are fun. And I think that's what genre can provide. It does not just horror, just any genre. I'm not saying literary stories can't be fun. They definitely can. They're fun in different ways, I think. But my students always, and it could be that they know I'm a genre person, and so it could be that I attract the genre students, but I don't think that's completely it. I think there's been a sea change in society, that genre has become more acceptable and desired over the last 10, 15 years. And I've seen that percolate up into my workshops, and it's really wonderful. I mean, it's so hard for me not to steal my students' ideas, because they have good ideas. You know? Ahora unos 12 años, cuando empecé a dar los cursos de escritura creativa, empecé a decirles, como uno de los deberes que tenía que hacer, como uno de los cargos que tenía para mis alumnos, empecé a decirles que tenía que hacer historias protagonizadas por monstruos del espacio, por seres extraordinarios, por alienígenas, por un montón de cosas distintas procedentes del género. Y había bastante gente en aquella época que me decían, ¿en serio? ¿En serio tenemos que escribir sobre eso? Y mi respuesta era siempre la misma, sí o te cateo. En ese momento había mucha gente que se levantaba y dejaba el curso, pero cada vez menos. Yo cada semestre empecé a repetir ese mismo ejercicio hasta que ahora unos 10, 11 años más o menos dejaron de levantarse y dejaron de irse y entendieron que sí, que les apetecía hacer género. Y yo creo que ese cambio es un cambio del alumnado, no del profesorado. El profesorado sigue queriendo que hagamos ficción literaria de esta tan aburrida y mis alumnos siguen queriendo hacer cosas de género, cosas divertidas y que tengan significado para ellos. No digo que la ficción literaria no pueda ser divertida también, pero sí digo que el género cumple muy bien esa función. Y no solo el terror, sino que cualquier género es capaz de hacer eso. Permite que haya una diversión mientras se tratan los temas que más nos interesan. Yo creo que ha habido un cambio en cuanto a la aceptación del género y ha habido un cambio en el alumnado, no en el profesorado, que son los que lo piden. Muchos de ellos saben que soy profesor, que soy escritor de historias de género, pero no creo que sea ese el único factor. No creo que yo atraiga únicamente a los escritores o los futuros escritores del género, sino que la sociedad ha aceptado el género mucho más, que se ha convertido en algo mucho más deseable desde hace 10, 15 años, que cada vez hay más eventos y seminarios centrados en el género, y creo que eso es lo que realmente tiene un impacto, y es que ha cambiado la concepción del género en la sociedad y ha cambiado la visión que tenemos de él. Un montón de cuestiones que se nos han quedado en el tintero, así que no queda más remedio que Steven vuelva otro año. La última, que me gustaría que antes de nos hablase de la próxima publicación en español que se viene.
¿vale? Que es una... creo que tiene un título, se puede traducir así como Mi corazón con una motosierra, que ya es... Toma mi dinero y creo que es el primero de una trilogía muy cortita, de libros muy cortitos, ¿verdad? Yeah, what's my next book coming out in Spanish? And that is My Heart is a Chainsaw from Carfax. So where are we at? Boom, there they are. Great publisher. My Heart is a Chainsaw is a slasher, which is, and Don't Look at Indians is also a slasher. Night of the Mannequins is a slasher. Slashers are where my heart beats the most, I think. But My Heart is a Chainsaw is Jade Daniels. She lives in a high mountain town. She dreams of a slasher coming to dispense some justice. She has a lot of people in her life she thinks need a machete. And a slasher shows up, and she realizes that wishing for one of these destroying angels to come to town is one thing, but dealing with it on the ground is a completely other thing. Pues efectivamente, Mi corazón una motosierra es el siguiente título mío que verá la luz en castellano, gracias a la biblioteca de Carfax, que están aquí a fondo, una editorial genial, y es un slasher, uno de estos que os digo, de ir matando a la gente a machetazos o a golpetazos, cortándolos, vamos, básicamente. Básicamente es también la historia, es el género que hace que me lata el corazoncito, el slasher sobre todo. Es la historia de Jade Daniels, que vive en una población, en otro de las montañas, y que sueña con que llegue este asesino en serie, este slasher, para cargarse a machetazos a mucha gente que ella cree que se merece, o que cree que se merece. Y lo que ocurre es que cuando llega ese slasher a la ciudad, se da cuenta de que una cosa es desear que llegue un ángel de destrucción a tu ciudad y otra muy distinta, lidiar con la presencia de ese ángel de destrucción sobre el terreno. Ahora sí, gracias Steven y gracias a todos.